Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. ¿Qué tal, Hola, compañeros, compañeras? Estamos en su programa Las Batallas, el programa del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Yo soy Fernanda Justo, participo en las estructuras del colectivo de jóvenes y en general lo que es la Nueva Central de Trabajadores en la región de Occidente, particularmente en Jalisco. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Adrián. Pues preséntate tú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Doquiza, soy egresado del Instituto de Psicología y más o menos voy a estar haciendo una remembranza histórica de lo que ha sido la batalla LGBT+, en nuestro contexto del país, pero iniciando tomando referencia a lo que está ocurriendo en nuestros vecinos del norte. Y pues el día de hoy, precisamente, en el marco de un festejo más del Día del Orgullo, que pues como ustedes sabrán, se celebra, se conmemora el día 28 de junio, a raíz precisamente de una revuelta en Estados Unidos en 1969, que originó un año después una primera movilización en contra de la represión hacia la comunidad homosexual, gay en general, ¿no? En Estados Unidos es muy recurrente este término más bien de lo gay, ¿no? Sin embargo, también queremos iniciar comentando que, bueno, en realidad, de entrada, la lucha por el reconocimiento de los derechos, ¿no? Y de la posibilidad de vivir vidas dignas para, en este caso, la comunidad LGBT+, en realidad es muchísimo más vieja y no se circunscribe, me parece, a un solo país, ¿no? Creo que pues justamente a partir de lo que podamos comentar podemos identificar que sí de alguna forma sirvió como un potenciador de distintas batallas, incluso un consolidador, ¿no? de otros procesos que ya se estaban dando también en otros países. Particularmente a mí me gustaría hacer algunos comentarios respecto a el caso de América Latina, ¿no? En donde justo en ese marco también de finales de los 60, principios de los 70, había ya una serie de pues de batallas, de procesos organizativos que se estaban dando, particularmente el caso de México y de Argentina es curioso, porque había un acercamiento con esa izquierda, digamos, esa juventud de izquierda que se estaba radicalizando a partir de procesos como el de la Revolución Cubana o como la crítica a determinadas posturas, por ejemplo, de esta izquierda tradicional comunista, ¿no? Que no aceptaba o que subordinaba, mejor dicho, bueno, que en muchos casos de hecho no aceptaba, incluso criminalizaba, ¿no? Las expresiones digamos, no heteronormadas, ¿no? En general, cualquier tipo de identidad que no fuera la heterosexual, y asimismo, digamos, como una subordinación, por ejemplo, también a las reivindicaciones de la lucha de las mujeres, ¿no? Todo era a partir de la comprensión de la opresión de clase como el único factor de opresión que realmente valía, ¿no? Entonces, esto empieza a desprender a una serie de jóvenes, a sectores cada vez más amplios de jóvenes que buscan organizarse de maneras más libres, más críticas también, y que incluso hacen también una apuesta por revolucionarlo todo, ¿no? Por no conformarse con algunos aspectos de la vida y empiezan a incorporar temas como la cultura, la sexualidad, el tema de género, etcétera, ¿no? Entonces, un poco es bien interesante cómo se generan esos diálogos y empieza a haber una serie de procesos organizativos que además es curioso también que se llaman muy parecido, ¿no? En el caso de Argentina se construye un Frente de Liberación Homosexual Argentino,
en el caso de México, un Frente de Liberación Homosexual Mexicano, ambos con esta cercanía comunista, con un puente muchísimo más directo, además, para acercarse a esta izquierda precisamente a partir del feminismo, de las compañeras que empezaban a también observar todo lo que era este feminismo de la segunda ola, y de alguna forma incorporar ese tipo de reivindicaciones en las propias organizaciones, ¿no? En los debates, en las discusiones, pues. En el caso de Chile, de Colombia, va a ser un poco más difícil consolidar organizaciones, sobre todo por el clima represivo, ¿no? En realidad, sabemos, bueno, de hecho, una cuestión común que va a haber en el Cono Sur va a ser justo la imposición de dictaduras que, como dictaduras militares, van a retomar o van a fortalecerse a partir también de las posiciones más conservadoras de la sociedad y van a reivindicar todo esto de la familia tradicional, la vuelta de las mujeres a la casa, ¿no? Al espacio privado exclusivamente, y en el caso también de las reivindicaciones de la comunidad LGBTI+, también existe una criminalización, una persecución y un fortalecimiento de las leyes coercitivas, ¿no? Entonces, prácticamente en ese tiempo las reivindicaciones se van a centrar en la denuncia de la represión, en la oportunidad de expresarse, y también una cuestión que me parece bastante interesante es pequeñas formas de resistencia que se empiezan a generar, ¿no? Como esto de las visitas a baños públicos, la construcción o el establecimiento de lugares aparentemente clandestinos, pero que terminan convirtiéndose como en estas zonas rosas, ¿no? Que por un lado podríamos hacer una crítica respecto a digamos, como una especie de gueto que se va construyendo en donde pues allá ellos, ¿no? Y ellas, sin embargo, también en momentos de suma represión terminan siendo espacios de resistencia, pues que se van construyendo, ¿no? Me parece que tiene como ambos caracteres. Entonces, es interesante que todo esto va ocurriendo justamente al mismo tiempo que está ocurriendo en Estados Unidos, y cómo empiezan a existir estos diálogos entre las diferentes tendencias, corrientes y procesos en los distintos países. Por ejemplo, creo que no es casual, ya lo decía, que el nombre del frente en Argentina y en México sea el mismo. El exilio en la dictadura también propició un intercambio de experiencias en este sentido en los distintos países de América Latina, y también después vamos a observar un proceso similar que me gustaría que también un poquito más adelante pudiéramos abordar, platicar con Adrián, y que es como a partir sobre todo de los años 80 empieza un proceso de institucionalización muy fuerte de todo este movimiento, que empieza a alejarse justamente de esta cercanía que tenía con esta izquierda radical que quería transformar la sociedad, y empieza a limitar una agenda al reconocimiento de determinados derechos únicamente, ¿no? Incluso a una hiperespecialización, ¿no? En donde cada colectivo lucha por un derecho en específico, ¿no? Y obviamente me parece que tampoco es casual que esto se haya dado en el marco de la entrada del neoliberalismo, de la individualización, de esta idea de que no se puede cambiar el mundo y podemos conformarnos con pequeñas cosas. Creo que pasa algo similar con el feminismo, empieza un proceso también de institucionalización en donde pues se trata más bien de canalizar a partir del Estado y sus instituciones las reivindicaciones, pero sin aspirar a cambiar esas condiciones materiales que pudieran ayudarnos a explicar las distintas formas de opresión, ¿no? Y creo que, bueno, junto con esto, pues el surgimiento de las ONGs, ¿no? Y un poco un discurso muchísimo más light de lo que es la propia lucha por, digamos, simple y sencillamente por la dignificación de nuestras existencias diversas, ¿no? Entonces, me parece que sirva esto simplemente como algunos elementos introductorios, ¿no? al tema,
porque el centro de lo que queremos abordar es justamente esta disputa que existe respecto a, digamos, entre comillas, la bandera arcoíris, ¿no? O sea, en estos últimos días que todas las empresas tienen sus loguitos arcoíris, ¿no? Todas las páginas de Facebook se pusieron su marco de bandera arcoíris. Empresas y partidos políticos. Claro, claro. El sector público también. Por ejemplo, el PRI. Sin embargo, ¿no? Pues en el día a día cotidiano, más allá del mes de junio, en realidad no existe ninguna política que esté apuntada a erradicar las discriminaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría un poco ahí para darte la palabra, Adrián, y que puedas comentar ya sea acerca de varias de las cosas que puse ahí sobre la mesa nada más como pinceladas, o otros elementos que quieras introducir. Claro. Hola, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Fernanda, y voy a tomar muchísimo lo que tú estabas comentando, ya que nos ayuda a construir un poco más allá de este panorama que surge más bien como que influencia, que es parte del contexto en el que comienza lo que conocemos hoy en día como el orgullo. Y bueno, más allá voy a tratar como de remontarme un poco a los años 30, 40 para conocer cómo es que se inicia esta persecución hacia las personas no heterosexuales desde la Revolución Rusa. Como tú mencionabas, una izquierda muy tradicional, muy conservadora, en el que en los tiempos estalinistas comienza a lo que yo identifico como la primera vez que se criminaliza la homosexualidad, diciendo lo que era una perversión de la clase burguesa. Esto es tomada por programas de psiquiatría, de psicología, para verlo como una desviación, una perversión que es curable a través de terapias de electroshock, de castraciones, de trepanaciones incluso, que se llevan a cabo incluso hoy en día, que aún ni siquiera existe una ley que pueda garantizar que esto se erradique por completo. Y bueno, esto como desde el panorama de lo que se vivía en Rusia. Entonces nos remontamos ahora a nuestro continente. Después de esta Segunda Guerra Mundial permanecía un fuerte sentimiento anticomunista en Estados Unidos, en donde se empezaba una cacería de brujas, muy parecido a la Operación Cóndor en Sudamérica, pero también esto ocurría en el norte, con lo que la homosexualidad se veía como sujetos muy influenciables, que eran muy vulnerables a ser chantajeados. Entonces, por lo tanto, podrían ser vistos como una amenaza a todo esto que podría ser el poderío americano que prometía esta utopía blanca, clase mediera, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto se da pauta a muchísimos actos represivos, como lo que era el despido masivo del sector público a personas que se sospechaban eran homosexuales, y allí como que queda un abismo de que ni siquiera se definía qué era ser homosexual, ¿no? Como que muy subjetivo, muy ambiguo. No solamente una persona podría acusarte, ya eras una persona sospechosa y estabas en riesgo de perder lo que era tu propio empleo, tu propia vida. También lo que era el allanamiento, las redadas de espacios por parte de la policía, el acoso policíaco y muchísimas leyes que iban en contra de lo que era la perversión sexual, como por ejemplo usar ropas del sexo opuesto. También ahí estamos hablando de algo bastante ambiguo, ¿no? ¿Qué ropas pertenecen a mi sexo, por ejemplo? Y pues en sí, como insisto de nuevo, una cacería de brujas a cualquier cosa que amenazara esta utopía blanca, clase mediera que prometía el sistema capitalista. Bueno, ahora nos remontamos un poco a lo que tú mencionas, la década de los 60, que fue caracterizada por una radicalización política global, no solamente allá, global, comenzando incluso, bueno, no comenzando, pero tomando en cuenta lo que eran las barricadas del Mayo francés, lo que era toda esta subcultura hippie de psicodélicos, todo lo que eran los movimientos en la guerra de Vietnam, el inicio de la cultura de rock and roll, muchísimo lo que fue el Cordobazo, la segunda ola del feminismo junto con Europa, ¿cómo decirlo? La exaltación del movimiento de las Black Panthers, de Malcolm X, de Martin Luther King, toda esta lucha por los derechos civiles
Y en México también lo vemos presenciado con los movimientos estudiantiles en la década de los 60, la movilización de la clase obrera. Entonces, la Revolución Cubana, incluso en América Latina. Entonces, y en África, todo este proceso de colonización y de independencia. Entonces, como ubicarlo como una década caracterizada por una radicalización política en todo el mundo, como que había una influencia muy fuerte entre la cultura y la política que era bidireccional. Entonces, como que en esos momentos todo lo que eran las personas obreras, las personas jóvenes, estaban unidas por su enemigo común, que era el Estado, la policía y la iglesia. Ya estaban como hartos, una lucha contra este sistema. Y esto lo menciono porque nos ayuda a encontrar un poco lo que era el contexto con el que nace Stonewall, que es como lo que conocemos el inicio del orgullo. Pero antes de yo meterme a Stonewall, quisiera hablar un poquito acerca de lo que eran los movimientos pre-Stonewall, que ya estaban surgiendo en Estados Unidos, porque no podemos decir que fue el origen o el inicio, sino que fue una exaltación, una expansión de algo que ya se estaba construyendo desde antes. Y pues lo podría ver como, por ejemplo, comunidades en Estados Unidos, un ejemplo que sería las Daughters of Elites, hijas de Elites, que era un grupo de encuentro social y de formación política para mujeres lesbianas, que servía como un outlet para que mujeres lesbianas se conocieran unas a otras y pudiesen hablar acerca de lo que era su represión sexual, que les usaba como mujeres, porque mientras el hombre gay era esperado que se juntara con demás, las mujeres en primera, como dice Christine Reed en los 70s, las mujeres lesbianas sufrían, más bien padecían una discriminación por ser mujeres vista en menor independencia económica, en menor acceso a lo que era un empleo. Muchas de ellas estaban casadas y tenían que cuidar a sus niños y a escondidas tenían que irse a estos clubes sociales donde por fin podrían conocer mujeres de su calaña, digamos. También se caracterizaba porque hacían muchísimo lo que era el research, la investigación del Código Penal para hacerle frente al acoso policíaco. Y esto la menciono porque muchas personas piensan que Daughters of Elites era como una dependencia de lo que voy a hablar más adelante, de lo que es la sociedad Mattachine, y no, era algo muy independiente, como que se queda en esta idea de que una sociedad de mujeres era dependiente de una sociedad de hombres, y no, eran mujeres viendo por mujeres. Ahora voy a lo siguiente, otro grupo que tenía muchísimo auge a la sociedad Mattachine, en el que eran hombres gays, cuyo objetivo principal era mostrarle a la población heteronormada, heterosexual, que no somos diferentes, que somos tal como tú y yo, que aunque tú me puedas ver como una persona desviada, si yo he visto un traje, si yo he visto una corbata, me empiezas a poner atención. Entonces usaban de uniforme lo que era un saco y una corbata, e iban a bares organizando lo que era sit-ins, que era, en ese entonces, si un bar ofrecía bebidas a personas sospechadas de ser homosexuales, les revocaban su licencia de venta de alcohol, de licorería. Entonces, esta sociedad lo que hacían era que se juntaban muchos grupos de hombres homosexuales, iban a bares y demandaban que les sirviera una bebida. Entraban diciendo, soy homosexual, tengo traje, quiero una bebida. Y pues hubo muchísimas redadas allí, muchísimas cosas turbias, como el bar de Julius, donde se les negó, hasta que de repente surgió una protesta y demás. Pero bueno, eso era como el panorama que surgía antes de Stonewall. Entonces, por una parte tenemos a las mujeres lesbianas de Elites haciendo su investigación en Código Penal, y por otro tenemos a la sociedad Mattachine diciendo que somos como ustedes, tenemos la misma ropa, no somos diferentes, solamente sentimos atracción hacia los hombres. Bueno, ya ahora, hoy en día podemos darle como un juicio diferente, que es necesario una crítica para poder entender lo que son los movimientos ahora, en el que había una higienización de lo que eran los cuerpos disidentes. En los grupos de mujeres únicamente se permitían mujeres que vistieran vestidos, ropas feminizadas, y cuando entraban mujeres butch, les era negada la entrada porque amenazaban esta imagen que habían construido las mujeres. Y lo mismo ocurría con la sociedad Mattachine, solamente hombres vestidos de traje. Ok.
Entonces ahora nos vamos a Stonewall. Stonewall no era un bar que tú digas nice, no era uno muy recurrido por las clases medieras, no. Stonewall era un bar descrito por sus asistentes como uno muy feo, muy cutre, muy fome, demás. Y algo que también quiero mencionar es que como había... Muerte. ¿Perdona? Lo que conocemos como esos bares de mala muerte. De mala muerte, tal cual, aquí como en México les gustamos llamar. Y esto lo quiero mencionar porque... perdóname, se me fue la idea. Ok, como te estaba mencionando, hace un momento había leyes en las que si tú como bar vendías bebidas a personas sospechosas de ser homosexuales, te revocaban licencia. Pero aún así habían bares exclusivos para personas disidentes sexuales, que la mayoría, si no es que todas, eran poseídas, más bien eran adquiridas por la mafia estadounidense, que tenían ya tratos con lo que era la policía para que pues se les diera un permiso, se generara capital y después le daban allí su mordida a los policías, ¿no? Su ataque. Pero al mismo tiempo se permitía, o sea, los allanamientos, las redadas policíacas a bares gay o bares lésbicos no eran raros, o sea, ocurrían muy seguido. Entonces en Stonewall también, por ser un bar muy mala muerte, era frecuente que llegara la policía, sacara a todos los asistentes, la mayoría hombres con ropas que en ese entonces se conocen como de mujer, les quitaban el dinero, les quitaban sus posesiones, llegaban a la caja registradora del bar y sacaban todo y la policía se lo quedaba. Entonces esto era como que ya una costumbre. Llegado la noche del 27 de junio, 28 del 69, llega un momento en que de nuevo llega esta redada policíaca al bar, muy común, y muchas personas asistentes escriben que una mujer lesbiana muy butch, muy masculinizada, ella es atrapada por policías, le dan un golpe y ella da un golpe de vuelta. Le da un puñetazo, lo que se conoce como el primer puñetazo de Stonewall, mientras le gritaba a los asistentes, ¿por qué no hacen algo? Esta mujer es descrita que muy probablemente fue Stormy DeLavery. Por allí ella misma ha dicho de que sí fue, que no fue, pero el punto es que a partir de esta oposición, de esta contestación al acoso policíaco, todas y todos los asistentes se unieron a lo que fue este enfrentamiento contra la policía y pues empezaron a surgir molotovs, quema de carros, corrieron a todos los personajes, hicieron una línea para bailar el can-can, hacer patear a los policías, y surgió muchísimo lo que fue la provocación a ellos, ¿no? No fue solamente una noche, fueron 3 noches de resistencia en el que se coagula un triángulo, ¿no? De hombres gay, lesbianas y transvestis. Quizás estos transvestis los podríamos ver como una versión prehistórica de lo que hoy en día llamaríamos como transgénero, pero en ese entonces ellos mismos se refieren como transvestis. Y también, pues, eran grupos, no eran grupos blancos, eran las personas más bajas, personas negras, personas de clase baja, personas que vivían en la calle quienes estaban haciendo esa resistencia. Y queremos atribuir que muy probablemente le hicieron frente pues porque no tenían nada más que perder, más que sus cadenas, ¿no? Y demás. Pero bueno, con eso es lo que surge como Stonewall, como un movimiento contra este acoso policíaco, estas leyes deshumanizantes y contra un sistema capital que expande, no inicia, pero expande potencialmente lo que es la resistencia en ese entonces llamado homofílica, no homosexual, homofílica por amor, así era escrito por historiadores. Y de aquí surge, pues como esta ola expansiva, lo que es la creación del Frente de Liberación Gay en Estados Unidos, que tiene réplicas en Europa, en Inglaterra, e incluso que llega a Sudamérica con Argentina. También muchísimos de sus asistentes del Frente de Liberación Gay eran asistentes de lo que eran las convocatorias realizadas por las Black Panthers. Y en los años 70, Hugh Newton, uno de los coorganizadores, de los cofundadores, quiero decir,
llama a la comunidad homofílica como la más oprimida incluso, como y que tenía la mayor capacidad de ser las personas revolucionarias, porque en ese entonces como hay una diferencia muy grande entre las opresiones, lo voy a rebobinar un poco. Había muchísimas cosas en común, como digamos lo que era la resistencia feminista, la resistencia negra y la resistencia homofílica. Pero la diferencia de la homofílica es que una persona nace y automáticamente leída como como mujer, ¿no? Una persona nace automáticamente leída como una persona negra. En cambio, una persona homofílica es un proceso de aprendizaje, de identificación, de decirlo o no decirlo, de quedárselo para adentro. Entonces, por allí se juegan. Y es por eso que Hume Newton los llama como los más oprimidos y con la mayor capacidad de ser revolucionarios. Entonces se lleva todo lo que era esta liberación gay lésbica a la discusión pública, en donde toda esta cultura perteneciente que estaba en las sombras llega a la luz y se crea música y se crean películas y se crean teatro, lo que tú quieras mencionar. Llega lo que es la asociación STAR, las Street Transvestites de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, que era un edificio que daba asilo a personas de la homofilia que habían sido corridas por su familia, que pertenecían a la calle, les daban les brindaban ese derecho a la vivienda, a poder desarrollarse, a tener como digamos una familia, que también son dos personajes que tenemos que tener siempre en mente, sobre todo en mi perspectiva a Sylvia Rivera, que ella fue una persona que siempre estuvo muy puesta en el debate público y en el 73 da un discurso de cómo este Frente de Liberación Gay únicamente iba dirigido hacia las personas homosexuales y mujeres lesbianas. No se tenía en cuenta para nada lo que eran las personas transvestis, siendo que fueron las que siempre estuvieron al frente, dando el cuerpo en la batalla. Y pues deja el movimiento viéndose traicionada, decepcionada de cómo la gente como ella no tenía cabida, más bien era abucheada incluso dentro de lo mismo. Como tomando en cuenta lo que decía de las asociaciones pre-Stonewall, que únicamente un hombre de traje y una mujer de vestido. Cualquier cosa además se queda en la calle y no se da ni siquiera ningún acceso. Y bueno, eso es como el panorama que se daba en los 60s, 70s. Llegan los 80s, donde la discusión de la no heterosexualidad se centra en lo que es el VIH y las movilizaciones obreras. Y en los 90s, yo acá lo veo como la cooptación del movimiento LGBT+, por las ONGs, por el mercado incluso, donde surge lo que hoy en día llamamos el capitalismo rosa o capitalismo arcoíris, que como tú mencionas muy claramente, va muy ligado a este auge del neoliberalismo, de la individualización, en donde, bueno, la OMS y la APA ya no clasifican la homosexualidad como una perversión que hay que curar, pero las empresas empiezan a tomarlo como a surgir el mercado exclusivamente dirigido a las personas disidentes, ¿no? Como lo que son hoteles, cruceros, restaurantes, bares, y empresas como Google que empezaban a contratar a personas no heterosexuales con la promesa de que yo sí te contrato, pero como tú eres una persona vulnerabilizada, pues voy a tener el derecho de oprimirte incluso más, ¿no? Como para esta lavada de cara de nosotros sí contratamos homosexuales, pero nos vamos a evadir impuestos y demás porque estamos haciendo un buen al mundo. Y bueno, creo que esto nos sirve como para entender esta remembranza de lo que ha pasado con el movimiento. Antes de llevarlo a lo que está pasando actualmente con la bandera arcoíris, con esta campaña sumamente bancaria, sumamente capital, sumamente institucionalizada, no sé si tú quieras mencionar algo, Fer. No, quizá a mí dentro de lo que ha sido, por ejemplo, este proceso de acercamiento, pero también muy contradictorio entre el movimiento de la diversidad y
la militancia, digamos, socialista, comunista, también me gustaría como incorporar que justamente quizá más incluso que las mujeres, se vivió una especie de doble represión, ¿no? Por un lado, obviamente a partir del Estado y de sus cuerpos policíacos, de las instituciones como la Iglesia, que se aprovecharon también del auge de gobiernos autoritarios, ¿no? Para poder fortalecer sus medidas discriminatorias y coercitivas, pero por otro lado, el tener bien en claro que ese acercamiento con la izquierda quizá nunca terminó de cuajar, justamente por una incomprensión de gran parte de la izquierda, ¿no? Que bueno, se puede expresar muy simplemente en esto de que todo se va a solucionar una vez llegando al socialismo, como es lo que nosotras solemos escuchar, incluso todavía hoy en día por parte de algunos militantes, pero también, digamos, en estas, vamos, hasta la fecha me parece que podemos identificar una construcción del militante de izquierda sumamente masculinizada a partir de esta heteronorma, ¿no? En donde es vamos, el simple, no sé, el arquetipo, digamos, de militante podría ser el barbón guerrillero, ¿no? O la boina. Obviamente súper viril, ¿no? Entonces, todo lo demás de alguna forma también es excluido, ¿no? Y me parece que eso también juega en la cuestión del proceso despolitizante, pues, del movimiento, ¿no? Que justo es lo que podemos ya como abordar que ocurre hoy en día, ¿no? Porque finalmente creo que una consecuencia precisamente del neoliberalismo, de toda esta campaña de apropiación por parte del mercado, de las luchas, en general, no nada más de la diversidad, aunque es muy claro, ¿no? O ahora mismo del feminismo, en donde vemos en todas las tiendas departamentales playeras de Gear Power, ¿no? Cuestiones de este tipo, que justo es la expresión de eso, ¿no? Y que me parece que también es parte de esa cooptación y esa necesidad del capital de estarse expandiendo, ¿no? Y bueno, si ahí hay un mercado que no he aprovechado, pues lo convierto, ¿no? En mi mercancía y finalmente incluso creo que hasta se construye una forma de ser gay, de ser lesbiana, como muy ad hoc hasta la reproducción del propio capital, ¿no? Vamos, incluso en muchos de los países, ¿no? En donde se puede hablar de que prácticamente ya se han alcanzado los derechos civiles, más o menos para considerar que se viven en sociedades aparentemente igualitarias, no en las nuestras, en donde todavía hay pendientes, ¿no? Pero, vamos, en otras incluso, en donde todavía sigue siendo una cuestión criminalizada y penalizada, pero me refiero un poco a que, bueno, para el capital o para el sistema hegemónico, mientras cumplamos ciertos roles, no importa si nos gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Pero mantengámonos en esos roles, pues. Entonces creo que un poco también eso es algo de lo que está en disputa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me parece muy importante eso que mencionas, porque yo lo tenía una visión en que no se logra cuajar este movimiento, esta resistencia de clase y de disidencia sexual. Yo lo veía más bien porque se les daba plataforma a personas que no eran cruzados por la clase. Quienes tomaban el escenario eran gays, blancos, de clase media o de la clase alta, incluso pertenecientes a la burguesía, quienes daban los discursos. Nunca se les dio, digamos, el espacio a las personas que quedan por debajo. Únicamente se toman las prioridades que tienen que ver más como asimilarse al sistema hegemónico, como es la familia, la familia nuclear, lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, cuando no por siempre representan las necesidades de quienes están más abajo, de las personas que no necesariamente quieren tener un matrimonio, personas que quieren tener una familia, que no quieren, su prioridad no es amar, su prioridad es existir sin ser perseguidos o perseguidas.
y que tú menciones también como esta crítica a la izquierda tradicional, a este arquetipo de lo que es el revolucionario o la revolucionaria, me parece muy importante también, porque qué rol se les ha dado a las personas disidentes dentro de los movimientos socialistas, dentro de los movimientos de clase, ¿no? De obreros. Me estoy acordando muchísimo a una recomendación acá a las personas que estén viendo o escuchando esto. La película de Pride, sacada hace algunos años, en donde se logra ver como esta unión. Bueno, primero, este frote, esta resistencia muy fuerte de un intento de unión entre la disidencia sexual y el movimiento obrero, que al final se logra como unir y demás, pero creo que es una buena visualización de todo esto que existía, de que las personas disidentes no podían tener entrada en los movimientos obreros. Sí, coincido, ¿no? Y me parece que justo es necesario abordar esas distintas dimensiones de qué es lo que pasaba, quiénes abanderaban el movimiento, cuál era la respuesta de aquellos que quizá buscaban otra forma organizativa, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el Frente de Liberación Homosexual Mexicano terminó tendiendo más al anarquismo, justamente, ¿no? Entonces, digamos, había como una mezcla de posiciones políticas. Obviamente me parece que también identificar los distintos contextos de los países nos ayuda a entender que había también diferentes estrategias tácticas e incluso contextos politizadores, ¿no? No era lo mismo vivir una resistencia contra la dictadura en Argentina o en Chile a la represión que quizás se viviera en México o en Estados Unidos, la persecución también, digamos, en distintos niveles, dependiendo también, obviamente, insistimos, ¿no? De esta conjunción de opresiones que finalmente se traducen en nuestros cuerpos, ¿no? De ser mujer, el ser persona racializada, el ser etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí, ese panorama, digamos, para comprender una parte de estas potencialidades también, y al mismo tiempo de los limitantes que hubo internas y externas, ¿no? En algunos países incluso fue la represión la que terminó con estos procesos, pero en otros países fueron las discusiones internas, ¿no? La incapacidad de poder elaborar a lo mejor una posición homogénea, ¿no? O incluso los conflictos, por ejemplo, me parece que algo que también ha estado muy latente, generalmente ha sido esta disputa, por ejemplo, del movimiento lésbico, de decir, nosotras también existimos, no nada más es el hombre gay, ¿no? Entonces es como interesante justamente todo esto, lo que comentabas acerca de los transvestis, ¿no? Que ahora pudiéramos pensarlo, quizá con las discusiones que hay abiertas respecto a la transexualidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves actualmente, no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasa con el movimiento? Creo que la mayoría de nosotros, nosotras hemos o asistido o por lo menos visto estas inmensas movilizaciones que se generan cada año porque verdaderamente son muy masivas, ¿no? Este año fue la excepción por el contexto de pandemia que vivimos, pero creo que incluso este contexto de pandemia volvió a poner también sobre la mesa discusiones sobre las distintas problemáticas que siguen latentes, que sigue atravesando la comunidad, ¿no? Hace unos días apenas fue que se encontró asesinada a una médico trans, precisamente. Ha habido una serie de denuncias respecto a chicos, chicas que en la necesidad de estar en casa han también visto incrementados los niveles de violencia que enfrentan, ¿no? Entonces estas situaciones que finalmente se conjugan y que también me parece que demuestran esta falta de respuestas finalmente por parte del Estado y por lo tanto nos pueden permitir discutir qué tanto es ese camino institucionalizante el que puede dar respuesta a las reivindicaciones del movimiento de la diversidad, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad para hablar acerca de lo que se está viviendo actualmente con lo que es el movimiento arcoíris, la bandera, etcétera, etcétera.
Y para tomarlo, quisiera contar un poco la historia de lo que se vivió en el feminismo radical, el lesbianismo político llevado a cabo en Estados Unidos, en el Durham County, en las décadas de los 70, porque nos ayuda un poco a ejemplificar lo que está ocurriendo ahora. En la década de los 70, un condado, un pueblo pequeño, fue habitado exclusivamente por mujeres cisgénero, pero mujeres de burguesía, de clase baja, mujeres negras, mujeres latinas, mujeres blancas, fueron habitadas y vivieron lo que fue esta utopía separatista en el que no había un patriarcado, digamos, no estaba el hombre, el represor, que fue algo para... Pues cuando yo lo estaba leyendo es maravilloso y no lo tomo como para hacer una crítica o poner la llaga legal, sino como que es el ejemplo que creo que mejor representa lo que estoy a punto de hablar. Se crearon lo que fueron bandas feministas, bandas lésbicas, y vivía lo que era el amor libre, lo que era la comunalidad, como un mundo muy padre, ¿no? En el que cada quien era dueña de su propio negocio y era como un acercamiento muy propio a esta vida pues comunal, lo que se piensa y discute ahora. Pero pasados unos años después, empiezan a surgir muchísimas como discusiones dentro de este movimiento. O sea, como que eliminamos a lo que identificamos como un enemigo, pero que aún sigue esta jerarquización de lo que era el valor de ciudadanía. Hasta el tope estaban las mujeres blancas burguesas que tenían como empleadas a las mujeres racializadas de clase baja. Las mujeres racializadas empiezan a ser como un debate en que no podemos homogenizar esta vivencia de ser mujeres y no estamos viendo las opresiones que interseccionan, que cruzan lo que es las necesidades que viven, por ejemplo, una mujer en situación de sin casa, sin hogar, una mujer que trabaja de empleada doméstica, una mujer que no tiene acceso a esta independencia económica. Y con eso lo quiero llevar a lo que está ocurriendo con el movimiento ahora, en que su mayor locus, su mayor focus ha sido estos cuerpos varoniles, higienizados, depolitizados. Un hombre gay blanco de la clase alta, muy heteronormado, muy masculinizado, y cuyas necesidades representan el incluirse dentro del sistema hegemónico. No es representar su disidencia, su diferencia a la normatividad. No, es ser como parte de lo mismo, pero con una atracción diferente. Teniendo como prioridades, como había mencionado, lo que es el matrimonio igualitario y la adopción, que son derechos por los que se ha luchado y los que se ha arrebatado, conseguido. No se nos dieron, se los arrebatamos, pero no representa la necesidad de quienes están más abajo. Se quedan cortas esas campañas. Entonces, este movimiento arcoíris LGBT únicamente lo que ha hecho es poner hasta el tope la letra G y olvidar el resto, dejarlo de lado. No se toma en cuenta un debate por lo que es la raza, por lo que es la clase, por lo que es el género, sexo, digamos. Y creo que nos toca hacernos las preguntas de qué tanto el hashtag del amor gana, el amor es amor, love wins, etcétera, etcétera, alcanza a los cuerpos feminizados, qué tanto alcanza a los cuerpos que no tienen el acceso a la dependencia económica, a las mujeres, a personas que no tienen acceso a educación, a un empleo, personas racializadas, personas que cero positivas, digamos. Y eso tomando pues como la premisa de que aún siendo pertenecientes de grupos minoritarios, de grupos vulnerabilizados, también se tiene la capacidad de ejercer las opresiones hacia cuerpos que son aún más vulnerabilizados. Y pues yo creo que todo este panorama que habíamos dado del origen de lo que era el orgullo, que era una fuerte resistencia al Estado, al acoso policíaco, a la iglesia, y yo no dirijo iglesia 2 veces, pero bueno, ha sido convertido en un festejo, que empieza como los bailes, como estas convocatorias masivas, estos autos alegóricos, que no es que esté en contra, al contrario, qué bueno tener un día para vivir, explotar tu identidad y sin tener represalias, ¿no? Yo mismo he asistido y seguiré asistiendo, pero siempre es como poner la mesa que la lucha original fue una radicalización política contra el sistema.
Entonces se da entrada a lo que son las empresas, las empresas privadas que mercantilizan con la resistencia. Como tú mencionas desde el lado del feminismo de Girls Power, también empiezan las playeras con la bandera arcoíris, con los hashtags Love is Love, con los logos que se pongan las empresas, cuando hay que preguntarse cuánto de ese dinero recaudado está yendo para apoyar lo que son las causas, digamos, cuántos de ellos son dados a refugios, cuántos de ellos son dados a organizaciones encargadas de vigilar la orientalidad de las resistencias, digamos. Tenemos, hace unos días me llegó una notificación de Rappi de Burger King haciendo un descuento de sus comidas y con una bandera arcoíris como de, ¿y eso qué sirve? Eso, ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿No? Un descuento encima. Y también eso por parte de lo que es el sector privado, pero también el sector público. Que incluso, por ejemplo, vamos, hasta el preguntarnos cuál es la protección de los derechos laborales en ese tipo de empresas respecto de sus trabajadores, digamos, que pertenezcan a la disidencia sexogenérica, ¿no? En realidad, ¿habrá alguna política orientada, por ejemplo, a la contratación de personas trans, de mujeres lesbianas, que generalmente enfrentan mayores problemas para conseguir un empleo, ¿no? O sea, ¿y qué clase, qué condiciones en ese empleo, no? Digo, no se trata de que todos tengamos, porque generalmente en esta crítica de que no tenemos empleo se nos suele decir, ¿no? Pues empleos hay, pues sí, pero son empleos sumamente precarios, pues, y dentro de esa precarización justamente hay cuerpos muchísimo más precarizados, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que salgan con estas banderas, con estas campañas, incluso pensando en que a lo mejor alguna de estas empresas sí done a instituciones, pero digamos así como que lo más lejos de mí, ¿no? Entonces, digamos, como esta hipocresía, pues, ¿no? También de las propias, del capital en general, ¿no? Manifiesto en las empresas. Claro, de intentar lavarse la cara para poder dar una mejor imagen y que uno que lo rescatas antes de que me pasara al siguiente punto, como para también tener en cuenta de que quiénes tienen de esas empresas a quiénes pertenecen. Es decir, estos bares, estos hoteles, estos restaurantes que ponen un logo arcoíris o que se identifican como exclusivos para la comunidad divergente, la mayoría, no sé en tu caso, pero la mayoría de las ciudades en que he estado, estos bares son propiedad de hombres heterosexuales blancos. La mayoría de estos restaurantes, ¿de quiénes son? ¿De verdad le estamos dando una representación? Y ya me paso también lo que te decía, esto es parte del sector privado, del capital, la mercantilización, pero también incluso dentro del propio sector público, la institucionalización de lo que son las resistencias. Estamos viendo que en mi estado el partido político por mayoría se pone un logo de arcoíris cuando no ha hecho nada por la legislación, la legislación que le correspondía en 2016 de matrimonio igualitario en este caso. Tenemos otros partidos políticos que votaron en contra de lo que era la adopción homoparental, etcétera, etcétera. Y también como esos institutos, ¿quiénes están a cargo, ¿no? Y cómo como tú dices, una crítica muy dada a la institucionalización, que de acuerdo, por lo menos en el caso de México, nuestras instituciones oficiales cumplen más bien un rol de civilización, de burocratización de lo que es la resistencia. No llega al más allá, solamente llega como en un proceso en el que hay que meter una queja, en el que hay que dar una recomendación y no se cuenta con el colmillo suficiente para incluso atacar a las mismas instituciones en las que trabajan. También como ver estos departamentos, estas instituciones, quiénes tienen el mando, quiénes organizan. Y pues de verdad representan a quienes quedan abajo. Y no lo veo como que esas personas no tengan la capacidad de hacerlo, sino como buscar esta legitimidad, de tener la capacidad más experimentar la opresión en carne y hueso, en poder hablar desde lo que cruza a uno mismo, o una misma en este caso. No sé a qué parte más quieres llegar al debate. Si quieres, para ir concluyendo también, un poco de cuáles podríamos como observar que pudieran ser como las reivindicaciones del momento, ¿no?
yo te haría una pregunta. ¿Podríamos pensar en voy a tomar prestada la formulación que hicieron unos compañeros, un orgullo anticapitalista, ¿no? Podríamos pensar en fortalecer esos puentes quizá de esto. Bueno, creo que es una realidad que como movimiento la diversidad sexual se ha convertido en uno de los sujetos que generalmente actúa en la mayoría de los países, ¿no? Digamos, como un sujeto activo, no necesariamente revolucionario, ¿no? Como tampoco necesariamente las mujeres son un movimiento revolucionario por sí mismo, pues, ¿no? Pero pensaría en que quizá el contexto de crisis que vivimos de las instituciones, ¿no? El contexto de crisis en todos los niveles, incluso amenazante de la propia existencia de la vida en el planeta, pues podría ser un incentivo para retomar quizá algunos debates de antes, para reformularlos, ¿no? Para repensar las formas de acción y digamos, incluso nuestras banderas actualmente, ¿no? Pensando en si nos basta, justamente como decía, si nos basta con ser sujetos que han logrado adaptarse a una normatividad, ¿no? O si lo que queremos es acabar con todo esto, ¿no? Romper ese contexto que permite las opresiones, ¿no? A esto que mencionas de un orgullo anticapitalista, creo que también es necesario mencionar cómo se maneja muchísimo este discurso victimizario de la comunidad LGBT, en donde pues yo sufrí mucho, cuéntame tu dolor, quiero ver, cuando podemos transformar esta rabia, este dolor, en ser, como se mencionaba ya una tora, agentes transformadores de la sociedad, incluso retomando lo que decían los Black Panthers en Newton, ¿no? De que tenemos la mayor capacidad de ser revolucionarios. ¿En qué momento se perdió y se soltó la manga? No es necesario volver a tomarlo. Recuerdo mucho una cita de Ochi Curiel haciendo una crítica a las políticas de la identidad, al postestructuralismo, en el que ella decía: es que a mí no me basta con decir que soy orgullosa de ser negra. Es decir, sí, soy negra, pero porque tú me hiciste negra, entonces te toca a ti pagar por ello. Entonces creo que también podemos transformar ese discurso y para nosotros, es decir, no basta con ser orgulloso de representar a la comunidad sexual divergente, sino como poner el punto en la llaga de que soy gay, pero porque tú me hiciste gay. Porque hay un sistema que repercute una obligatoriedad de la heterosexualidad, también llamado por otras personas como una heteronorma, y hay que buscar el trabajo de visibilizarlo, de acusarlo y poder desmontarlo. En la Ciudad de México se llevó el proyecto de Casa Frida, el Museo de Frida Kahlo se convirtió en un refugio temporal para personas de la comunidad sexodivergente, porque entre toda crítica de que yo le puedo dar a la CONAPRED, a las instituciones, pues ellos sacan una investigación de cómo han surgido, para no dar datos duros, aumentaron muchísimo las quejas de personas no heterosexuales que estaban sufriendo mayores repercusiones por el clima pandémico actual, ¿no? Es decir, fueron las primeras personas que perdieron su empleo, son las personas con menos oportunidad de tener un salario fijo, son personas que tienen que vivir con las personas que probablemente son sus opresores, ¿no? Quienes repercuten en su existencia, aumentos de violencia en la casa, etcétera, etcétera. Entonces creo que proyectos como el de Casa Frida son maravillosos de poder rescatarse. Los movimientos lésbicos, que como tú mencionas, sufren como una doble opresión. También la autora Christine Ridock menciona que las mujeres lesbianas se identificaban más con su opresión de ser mujeres que por ser lesbianas, porque también tienen muchísimo más acercamiento a las olas feministas que a lo LGBT arcoíris, ¿no? Como experiencia, hace unos meses estuve en Chile a medio estallido social y tuve la maravillosa invitación de participar como espectador a un drag fest llevado en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile,
en donde eran los y las propias alumnas quienes organizaron, quienes montaron en los auditorios un festejo a lo que era, ¿cómo decirlo? Las personas desadaptadas, ¿no? En donde cada quien como vestía de la forma más extravagante que quisiera, cómo pudiera expresarse y tomar el escenario y poder bailarlo sin necesidad de una burocratización, de pedir el permiso a la universidad, a la rectoría, de que nos dejen montar esto y tenemos el itinerario, el programa de... No. Quien quería hacer un performance sumamente político, performance sumamente poniendo el dedo en la llaga a lo que era el sistema patriarcal, capitalista y heterosexual. ¿Cómo decirlo? Y a través del arte, de la poesía, del performance, de la danza, etcétera, etcétera, lograr como, al menos por un día, un sistema comunal en el que había personas que llevaban comida, había personas que preparaban bebidas, había personas que llevaban ahí la psicodelia y demás, ¿no? Y había personas que daban entretenimiento. Como movimientos así me parecen preciosos, bastante rescatables. Yo creo que lo que nos toca a los, por ejemplo, en México lo que se vivía en los colectivos críticos queer, que tomaban la calle en las protestas, tomaban el frente de la liberación marica antes que el capitalismo rosa. En Estados Unidos está, por efecto de la pandemia y demás, está dando muchísimo lo que también es Black Trans Lives Matter. Incluso Angela Davis reconoce a las personas negras transexuales como las personas que van a ser el ejemplo de la revolución, porque no hay persona más oprimida en este momento que ellas. Y tomando un poco más mi experiencia en Sudamérica, recuerdo allí una pinta que había en Buenos Aires, que citaba así: nuestra única patria, la amistad, los amores y los afectos. Entonces, creo que es necesaria lo que es esta unidad de toda la disidencia contra los enemigos en común: el Estado, la policía, la iglesia y el capital. Todos estos sistemas que repercuten en nuestra formalidad de existir. Sí, coincido, me parece que además esa última frase que comentas es muy potente. A mí me parece que uno de los más grandes aportes que está teniendo en este momento el feminismo es incorporar la discusión del deseo y de los afectos en las agendas políticas, ¿no? Quizá eso y justo esta respuesta colectiva, ¿no? De construir espacios desde abajo y en comunidad, pueden ser los que nos den pistas de cómo ir construyendo un mundo, ¿no? Sin cualquier tipo de opresión. Finalmente, creo que quienes nos reivindicamos pues de la lucha por la emancipación de las y los trabajadores, evidentemente luchamos al mismo tiempo contra cualquier tipo de opresión, ¿no? Contra todas estas estructuras patriarcales, heteronormativas, raciales, ¿no? Que colonizantes, que construyen finalmente esas opresiones sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, yo únicamente cerraría diciendo que me parece que este es uno de los primeros, si no el primero, programa que abordamos respecto a esta temática. Es una discusión que dentro del movimiento obrero nos parece que es importantísimo dar. Hay muchos temas, sobre todo estos, que históricamente han sido como relegados, ¿no? Como incluso como un tabú a abordar en las organizaciones sindicales, a abordar en el movimiento obrero en general, porque nuestra central se pretende también organizar a los no organizados. Entonces, me parece que es una excelente forma de invitar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras a discutir estos temas en sus organizaciones, a contribuir a construir políticas para potenciar la participación precisamente de la comunidad en la lucha sindical, ¿no? Entonces, pues agradecerte a ti por la participación, agradecer a quienes nos escucharon. No sé si quieras decir un último comentario de cierre, alguna conclusión o algo. Nada más tomar como algo que no podemos ignorar es que hay un debate muy, muy fuerte contemporáneo
entre todo esto que es los feminismos radicales y lo que es la actividad queer. Que hay muchísimo frote, muchísimo roce, pero tomando como referente a Rita Segato, ella menciona que qué beneficioso, qué apropiado que existan estos debates dentro de las propias resistencias, porque demuestran el ímpetu, esta pasión que tienen las revoluciones, ¿no? Digamos, pero siempre identificando quiénes son los enemigos, quién es el sistema a que tenemos que atacar para poder formar como esta unión que permita dar una lucha desde varios aristas, varios ejes. Coincido. Y pues muchas gracias, Adrián, por tu tiempo, por todo lo que vienes a exponernos, a compartirnos. Y gracias de nuevo, compañeros, compañeras. Sigan toda la barra de Radio SME y particularmente, pues, nuestro programa, recuerden, todos los martes a las 4 de la tarde, Las Batallas, el programa del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Me despido, soy Fernanda Justo y hasta la próxima.